Ya estamos en un nuevo video. Les cuento que hace unos años atrás tenía un problema para encontrar base de datos de deportes, en específico de datos de fútbol. En este video vamos a responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde encontrar y descargar base de datos de deportes para iniciarnos en el mundo del análisis de datos, ¿no? Pero antes de empezar, te invito a que me sigas en mi canal y dejes tus comentarios y tus likes. También me puedes seguir a través de LinkedIn en Henry-Esquivel-Segura. Y como este proyecto toma tiempo en investigar, en la redacción y la edición, y si te gusta mi contenido, me puedes apoyar con una taza de café o a través del Yape y del Plin. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Con respecto a los datos abiertos u open source, usualmente tenemos muchas plataformas de donde se pueden descargar bases de datos. Una de ellas es StatBoom, PackShare, Métrica, Skill Corner, Wonder World Football R, PySport, entre otras. Bueno, con respecto a una de las open source como PySport, PySport es una plataforma que contiene paquetes de muchos deportes, ¿no? En este caso, para R y para Python, ¿no? Tenemos bases de datos de fútbol americano, ajedrez, fútbol, básquetbol, hockey, ¿no? Pero una de sus bondades de PySport es que cada paquete tiene una guía de instalación sea en el software libre R o en Python, ¿no? Donde te indica cómo descargar las bases de datos y te muestra ejemplos del análisis y cómo hacer algunos gráficos. Otro tipo o otra plataforma es, en este caso se encuentra en GitHub, es World Football R. Este es un paquete que me permite extraer datos del mundo del fútbol y estadística de los jugadores. Con este paquete yo puedo extraer data de FBRES, Transfermarkt o mercado de transferencias, ¿no? Y sobre Understat. También me enseña o me da información sobre cómo hacer la carga de data prescrapeada, ¿no? Es muy interesante, es un paquete de R. Skill Corner, Open Data, es también otra plataforma a través del GitHub que nos permite descargar datos de tipo tracking. Estos son recopilados a través de Computer Vision y aprendizaje automático a partir de videos transmitidos, ¿no? Contiene 9 repositorios de datos de los partidos de la liga de las temporadas 2019-2020, de las ligas de Francia, España, Italia y de la Bundesliga, ¿no? También es muy intuitivo, se puede descargar y utilizar la base de datos. Finalmente, una de mis favoritas es StatBoom. StatBoom tiene una particularidad porque tiene la data libre y la data de paga, pero en este momento vamos a hablar sobre la data de free, la data free, como lo mencioné. Es una plataforma donde se puede descargar datos de tipo eventing, ¿no? Lo interesante de Stambu es que cuenta con bastante información
guías, desde cómo instalar su paquete en R, descargar base de datos, construir tablas, resúmenes y gráficos del ámbito del fútbol y de otros deportes, ¿no? Esta guía que tiene es muy fácil de replicar porque te dan los códigos, ¿no? Y ejemplos en cada paso, ¿no? También cuenta con modelos que incluyen on-ball value, análisis de pases, duelos aéreos y mucho más. Ahí les dejo o pueden visualizar el URL de la página de Stanboom.com. Ahora, hay una pequeña inconveniente en usar la base de datos open source, es que no se cuenta con datos casi en tiempo real, ¿no? O sea, tenemos datos de un año atrás, de hace 2 años atrás, ¿no? Pero es muy interesante porque podemos iniciarnos en, en el análisis de datos, en descargar, hacer gráficos, ¿no? Es la utilidad. Si posteriormente a eso, de haber aprendido ya a manejar los datos de cualquier deporte, y ya tenemos la solvencia económica o la institución tiene la solvencia económica, se puede comprar datos, ¿no? En este caso, en algunos proveedores pagados, como son para el tipo de eventing, tenemos StatBooms, tenemos StatPerform, YScout, SmartScout, Instat, Data Factory, ¿no? Y para los tipos de datos tipo tracking, ¿no? Podemos utilizar la plataforma métrica, entre las más conocidas, Skill Corner, que es también muy interesante y tiene mucha utilidad a través de la extracción de data de tracking, ¿no? Hay más, ¿no? Tenemos ahí algunos, en este caso, plataformas o empresas que descargan tipos de datos de tracking a través de dispositivos GPS, entre ellos son Catapult, Waymo Pro, StatSport, ¿no? Pero yo voy a mencionar solamente, o voy a hablar de métrica y del Skill Corner, ¿no? A ver, métrica. Esta empresa brinda el servicio para generar datos de tracking de forma automatizada. Generan datos de coordenadas de los jugadores, separados por las coordenadas del equipo y el balón, ¿no? Desarrolla algoritmos personalizados para la detección, clasificación y visualización de clips o de las jugadas, ¿no? Cuenta con dos tipos de datos, ¿no? Una data de tracking automatizada y también tiene una data free, ¿no? Para obtener esta data free, tienes que registrarte a través de su página y recién ahí vas a poder descargar la data que necesites, ¿no? Cuenta con tipos de datos eventing y tipos de datos tracking. ¿Está bien? Y finalmente, y una de las que también a mí me ha gustado es esta plataforma o esta empresa que brinda información sobre datos de tracking es Skill Corner. Es líder en el traqueo y análisis para el deporte. Desde una monocámara, ¿no? Su tecnología se basa en inteligencia artificial o IA, que le proporciona datos de tracking eh, de procesos de alto valor, ¿no? Esto, esto lo logra porque identifica el área de juego. Posterior a eso, identifica a cada jugador, ¿no? En la posición XY y finalmente traquea al jugador y el balón, ¿no? Esto llega posterior valida la data y finalmente la data lo sube a su servidor, ¿no? Solamente Skill Corner trabaja con tres deportes, que es el fútbol,
fútbol, el básquetbol y el fútbol americano, ¿no? A diferencia de métrica, es que métrica sí está ampliado a muchos deportes, tiene más variedad de deportes, desde el hockey, el tenis, el básquetbol, el fútbol, ¿no? Y otros más. Y no se olviden de seguir a PAT Agencia de Publicidad, donde son cómplices de tus proyectos, y a la empresa y agencia de viajes Camuy Travel. Les voy a dejar el link en el descriptivo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.